Bienvenidos a esta nueva edición de Tiene la Palabra Diputado. En esta ocasión conversaremos con Stalin González, jefe de la bancada de la Unidad aquí en la Asamblea Nacional, también diputado y dirigente de Un Nuevo Tiempo. Diputado, antes de comenzar la conversación, ya formalmente sáqueme una duda. ¿La unidad existe? La unidad está más fuerte que nunca, pero Pablo, y gracias por la invitación. Hemos visto una cantidad de debates internos dentro de la unidad, está en sesión permanente desde noviembre, se habla de una reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática, de un reglamento que estarían discutiendo, pero todavía no se informa nada, no se anuncia nada. ¿Qué está pasando dentro de la unidad? Mira, creo que la diversidad es la fortaleza de la unidad. Yo creo que aquí la lucha que tenemos todos es en contra del pensamiento único, de la instauración del pensamiento único. Dentro de la unidad existen diversas formas de ver la política, desde la más izquierda hasta la más de derecha, y que aquí se trata de buscar consenso, de buscar acuerdos dentro de la unidad para poder avanzar. Aquí hay un cambio, yo creo que toda la discusión ha estado en cómo se toman las decisiones en los últimos días, y parte de reconocer errores, ¿no? Ahí reconocer errores y realidades, porque la Mesa de la Unidad venía tomando decisiones con base a un reglamento que reflejaba la realidad del 2012, utilizando un sistema de votaciones con las tarjetas que obtuvieron votación en la elección regional del 2012. Eso ha cambiado. Entonces, eso significa una nueva forma de cómo se toman las decisiones, y ahí es donde se está trabajando el tema del reglamento, cómo incorporar, porque la unidad hoy en día es una coalición de partidos, de organizaciones partidistas, y cómo incorporar a organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones de la mesa. Ahí es básicamente donde está la discusión. Pero también hay un tema del objetivo digamos, a seguir o a tratar de alcanzar este año. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en algún momento se hablaba de elecciones adelantadas. Una vez fue liquidado el referendo revocatorio. Ahora pareciera que por la vía de los hechos la realidad se impone y la línea es exigir un programa electoral pensando en las elecciones regionales. Eso está claro dentro de la unidad, ese es el objetivo. Mira, el objetivo es que los venezolanos podamos opinar a través de una elección. Hoy el gobierno nacional, el Estado venezolano tiene secuestrado de facto el derecho al voto, el derecho al sufragio de los venezolanos. Aquí en diciembre pasado debió haberse realizado la elección de gobernadores y no se hizo. Aquí este año deberíamos hacer elección de alcaldes. Aquí por vía de un tribunal de instancias se secuestró el derecho del referéndum revocatorio. ¿Qué hemos dicho de la unidad? Bueno, que aquí lo que queremos es contarnos. Hemos propuesto elecciones generales, hemos propuesto, si es necesario, poner nuestros cargos a la orden como diputados y llamar a esas elecciones generales. Aquí lo que quiere la unidad y lo que buscamos desde la unidad es que el derecho al voto, el derecho al sufragio, además muy importante el derecho al sufragio porque es el derecho de elegir y ser elegido. Aquí el gobierno carga una campaña, además de secuestrar el voto, de inhabilitar y de perseguir a cualquiera que es incómodo o a cualquiera que aspire a un cargo a gobernador o alcalde. Vemos como ya se anuncian inhabilitaciones. Entonces aquí la lucha es porque podamos votar. Aquí 59 años después de la lucha del 23 de enero, de la caída de la dictadura, estamos hoy de nuevo en el retroceso de luchar porque haya elecciones. Después que un gobierno se hartaba de decir que habían elecciones todos los años, hoy estamos luchando porque haya elección. Y ese es el objetivo, que los venezolanos podamos opinar a través del voto. Se lo planteo porque de alguna manera, y puede ser la dificultad que está también dentro de la unidad, decir elecciones regionales como objetivo, también es decir, olvídense de un cambio en el gobierno este año y fíjense ese objetivo para el año 2018, cuando corresponderían las elecciones presidenciales. Eso también está pesando, el tener que, al irse por una vía, aceptar que la otra, la del cambio del gobierno, debe de alguna manera posponerse y esperar hasta el año 2018. Mira, yo creo que aquí hay que ser transparente y no caer en el error que caímos el año pasado. El año pasado pusimos toda nuestra batería en que se hiciera el referéndum revocatorio, en que el cambio político se hiciera en el 2016, y se vio de una parte de la unidad, y así se tomó una decisión en conjunto, que el luchar por las elecciones de gobernadores se podía ver como darle debilidad a ese propósito que era el cambio político. Ahora, es una elección que está en la Constitución. Es que ni siquiera hay que luchar por ella, se tocaba. El CNE no tiene potestad para alargar el periodo de los gobernadores. Entonces aquí tenemos que luchar por el cambio político y por luchar por que se respete la Constitución, que es la discusión de fondo, que tenemos un gobierno que no respeta la Constitución, que no respeta la institucionalidad, no respeta el voto. Mira, el tema de la Asamblea, desconocer la Asamblea con el fulano ese desacato que inventaron, es desconocer la voluntad del pueblo.
el no convocar las elecciones es no querer que los venezolanos votemos. Entonces no podemos caer en ese error de nuevo. Yo creo que aquí hay que luchar por el cambio político, por el cambio profundo que necesita Venezuela, pero a la vez luchar por la Constitución significa que se hagan las elecciones que tocan según la Constitución, ¿no? Sí, también por eso decía que era como un golpe de realidad, porque el año pasado tú impulsas un referendo revocatorio que está dentro de la Constitución y fue bloqueado por el gobierno. Un adelanto de elecciones te obligaría incluso a una reforma previa, un acuerdo previo, pero una reforma para luego avanzar. Entonces quizá en ese punto el reto de la unidad es eso, establecer con claridad cuál es el objetivo y anunciarlo y a través de ahí, por supuesto, convocar a la gente a que acompañe ese proyecto. Y hablar claro, el hecho que aquí nosotros estemos luchando porque haya un cronograma de elecciones de gobernadores no quiere decir que aquí se está entregando o se está abandonando la lucha por el cambio político. Lo que no podemos es abandonar nuestra lucha por la Constitución. Y la Constitución es clara, el periodo de gobernador es de 4 años y en diciembre se venció ese periodo, esa elección debe convocarse. Incluso la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena, en octubre anuncia que las elecciones de gobernadores serían en el primer semestre del 2017 y las de alcalde a final de año del 2017. Estamos terminando enero y no se ha publicado el cronograma de elecciones. Entonces aquí venimos por la lucha del voto y aquí hay que rescatar el voto y eso no significa que no sigamos, a través del voto es que vamos a lograr el cambio político en Venezuela y hay que hacer las elecciones que toquen según sea el caso. Estamos conversando con el diputado Stalin González, jefe de la fracción de la Unidad en la Asamblea Nacional. Hacemos una breve pausa y continuamos con Tiene la Palabra, diputado.